¿Te imaginas morir y que nadie conozca tu historia? Te cuento de que antes de que el Estado reconociera legalmente a las comunidades indígenas, miles ya habían muerto durante el auge del caucho. Hoy casi nadie sabe quiénes fueron. Por eso este video se llama Cuerpos sin nombre. Cuerpo sin nombre responde al exterminio de las comunidades indígenas que no habían sido registradas, que no existe tanta literatura en los libros acerca de estas comunidades exterminadas. ¿Quieres que te dé una cifra? Por ejemplo, por los años 1879, el pueblo indígena Jarambú tenía una población aproximada de 30.000 habitantes. ¿Sabes cuántos pobladores tiene actualmente? Solo 1.500. Otro ejemplo claro es el pueblo indígena Eseja, que para allá, por esos años, tenía una población de 10.000 habitantes. ¿Sabes cuántos quedan hoy? Solamente 800 pobladores. Ahora, te preguntarás, ¿pero por qué esta tremenda diferencia de población? ¿Qué pasó? Ahora te voy a contar qué es lo que pasó y por qué se exterminaron a los indígenas. Una vez explicado el contexto del auge del caucho, corresponde analizar la figura central de este video, Carlos Fermín Fiscarral López. Históricamente, Fiscarral ha sido presentado como uno de los grandes exploradores de la Amazonía peruana. Diversos textos escolares lo recuerdan por el descubrimiento del Istmo de Fiscarral. Como ustedes ya sabrán, es un paso terrestre que permitió conectar las cuencas de los ríos Urubamba y Madre de Dios, facilitando el transporte del caucho y acelerando la expansión económica hacia el sur de la Amazonía. Sin embargo, limitar su historia únicamente a este descubrimiento significaría ofrecer una visión incompleta de los hechos. Como señala el antropólogo Andrew Crane, la expansión empresarial encabezada por Fiscarral también implicó un ingreso a territorios ocupados ancestralmente por diversos pueblos indígenas, como lo mencioné al inicio, generando profundas transformaciones sociales y demográficas. Es decir, mientras para algunos historiadores representa un empresario visionario, para otros, investigadores constituye un actor clave dentro de un proceso de ocupación territorial que produjo consecuencias devastadoras para numerosas comunidades amazónicas. Para llegar al punto central de este video debemos hablar acerca de las correrías. ¿Qué eran las correrías? Eran expediciones armadas por estos hombres del caucho donde se perseguía, se capturaba y se esclavizaba a comunidades enteras indígenas para someterlos a este trabajo forzado del caucho. Ahora, algunos autores nos hablan acerca de este tema. Por ejemplo, encontramos a Rafael Otero Mutín en su libro Fiscarral, pionero y depredador de la Amazonía, en el 2015. Él hace mención de este término y dice: las correrías eran usadas por Fiscarral como un mecanismo genocida sistemático, donde su objetivo principal era limpiar estos territorios para la extracción del caucho. Por otro lado, también encontramos a Gildebrando Fuentes en su libro Loreto, Apuntes historiográficos, geográficos, políticos y sociales, donde él habla que se arrasaban con comunidades enteras indígenas al margen de las leyes del Estado peruano. Por último, y no menos importante, encontramos al padre Salas. Él nos habla en sus apuntes y crónicas. Él dice que se capturaban a comunidades ayaninkas y piros para poder forzarlos al trabajo de la extracción del caucho. Ya hemos visto cómo operaban las violentas correrías de Fermín Fiscarral, pero un imperio construido sobre el terror no se sostiene solo con armas, necesita de un sistema que justifique la barbarie y de una estructura que garantice que nadie pague por sus crímenes. ¿Cómo es posible que tanta muerte quedara en la sombra de la historia? La respuesta se encuentra en el cinismo de los propios autores, en la complicidad de un Estado que miró hacia otro lado. La prueba histórica la encontramos en el libro testimonial de 1944, escrito por su propio empleado directo, Zacarías Valdés, que titula El verdadero Fiscarral ante la historia. En sus páginas, Valdés describe con total naturalidad cómo las expediciones caucheras arrasaban con las comunidades nativas. Él escribe textualmente, y cito:
Tuvimos media hora de fiero combate e infligimos numerosas bajas a los salvajes que tuvieron que retirarse ante la enérgica actitud de nuestros combatientes. Como vemos, para los varones del caucho, los asesinatos en masa no eran crímenes, eran simples combates necesarios para someter a indígenas y obligarlos a entregar la riqueza de la selva. Pero hay otro punto, que las armas no eran el único recurso. El éxito criminal de Fiscarral radicó en una estrategia perversa, usar la división. Así lo fundamenta la renombrada historiadora española Pilar García Jorda. En su rigurosa investigación Cruz y Arado, Fusiles y Discursos. García revela que a través de las correrías el cauchero aprovechaba estratégicamente las rivalidades históricas entre las propias etnias amazónicas y Fiscarral liaba y premiaba a ciertos grupos nativos para que persiguieran, cazaran y capturaran a otros. De esta manera rompió por completo el tejido social de la Amazonía, aislando a las comunidades y facilitando un sistema de esclavitud generalizada que el Estado peruano prefirió ignorar a cambio de asegurar fronteras. Finalmente, la injusticia humana lamentablemente jamás alcanzó a Carlos Fermín Fiscarral, ya que en 1897, con apenas 35 años y en la cima de su poder económico, el magnate murió ahogado en las rápidas aguas del río Urubamba. Tras el naufragio de su barco, el Contamana, como bien señala el antropólogo peruano Alberto Chirif en sus ensayos sobre el impacto demográfico del caucho, esta muerte prematura impidió cualquier juicio posterior. Esto permitió que con el paso de las décadas, el Estado y la cultura popular transformaran al verdugo en un mito de aventura, explorador y pionero geográfico. Es más, tuvo una película titulada Fiscarraldo. Ahora, Fiscarral murió rico y libre, dejando un territorio devastado y una deuda histórica en la Amazonía que aún no se olvida. Al llegar al final de este recorrido, resulta imposible no trazar un puente de sangre entre el ayer y el hoy. Lo que ocurrió en la Amazonía a finales del siglo XIX no es una página muerta de la historia. Es el plan original de una violencia que se sigue ejecutando en nuestro presente. Al comparar las épocas nos damos cuenta de que las dinámicas coloniales de Carlos Fermín Fiscarral siguen operando bajo el mismo código. Cambiaron los verdugos y cambiaron los recursos, pero el desprecio por la vida indígena y el territorio sigue intacto. Ayer el motor del exterminio era el caucho, hoy lo son el oro ilegal, la tala clandestina y el narcotráfico. Ayer el Estado peruano abandonaba las fronteras delegando el control a empresarios despiadados. Hoy sigue estando ausente, permitiendo las mafias criminales transnacionales fusilen a los verdaderos guardianes de la selva. Las vergonzosas e indignantes tragedias modernas, como el caso de Sagüeto y el asesinato del Apu Quinto Inuma, son la prueba evidente de esta continuidad, al igual que el holocausto del Putumayo y Ucayali, donde los crímenes se archivaron y los asesinos terminaron convertidos en mitos de aventura por el cine o el Estado. Hoy las familias de nuestros líderes tienen que rogar por una justicia que tarda décadas en llegar, o simplemente nunca llega. La impunidad histórica no solo consiste en evadir una celda, consiste en permitir que el sistema siga funcionando igual. Mientras la cultura popular prefiere recordar la hazaña romántica de cruzar un barco por una montaña, los ríos amazónicos seguirán arrastrando el dolor de los pueblos de la historia oficial, insiste en silenciar. El verdadero progreso no puede financiarse con la muerte. Hoy nos queda a nosotros romper el silencio y exigir garantías para los que residen en la primera línea y atender a la lucha por la Amazonía. Es una lucha por nuestro propio futuro. ¿Y tú crees que el Estado peruano logrará detener esta ola de violencia o estamos condenados a repetir la historia del caucho? Déjame tu opinión en los comentarios.